Buenas noches, bienvenidos a un nuevo Difunta Argentina. Y aquí vamos a empezar con el caso que vieron recién en el flyer. En verdad no es un caso, podemos estar hablando de 4, pero que en un principio podrían estar emparentados, 3 de ellos muy posiblemente, sin comprobación alguna, obviamente, y un cuarto que se da al mismo tiempo, el cual sí tuvo una resolución y es parte de las imágenes que estamos viendo ahora aquí. Vamos a ver 3 imágenes, 2 pertenecientes al caso de José Abraham Cretón, el muchacho que ven ahí más joven, y las 2 personas que aparecen también en este carrusel de fotos son los culpables, ya legalmente culpables, porque a partir del 25 de febrero de este año tuvieron una condena firme. Y el otro es el caso de Aurelio Calfiqueo. Vamos a ir por partes. El Maitén es un pequeño pueblo de Chubut de aproximadamente 5.000 habitantes. En los últimos años han sufrido una serie de desapariciones que fue forjando un poco la idea de un posible asesino serial en este pueblo. ¿Por qué? Porque fueron casos que se dieron en una línea de tiempo y que vincula a personas de una determinada edad. Entre ellos se mezcla el caso de José Abraham Cretón. Ahí vamos a ver cómo es que aparece. Más allá del caso de Luis Alberto Silva, de 50 años, que en abril de 2006 su cuerpo fue hallado en un río, ya parece medio distante. Se vinculan 3 casos de desapariciones de personas de alrededor de los 70 años, entre los años 2013 y 2022. El primero de ellos fue el de José Real, última vez visto el 4 de mayo del 2013, un hombre de los 74 años que estaba estaba viviendo y era oriundo del Maitén. Un hombre que vivía solo cerca de lo que se conoce como el barrio de Agua Potable. Era un hombre mayor que un día simplemente desapareció. No se sabe mucho más de él, más que eso, más que las últimas veces que lo habían visto, y que vivía cerca, de este barrio, de Agua Potable. Y su sobrina, Eugenia Domínguez, había comentado que era un hombre que tendría pérdidas temporales, ya sabemos que ciertas enfermedades producen en personas de mayoría de edad un poco de desorientación, de pérdida temporal, y a su vez era un hombre de ahí, del pueblo, entonces no era un hombre que generaba mucha desconfianza. Había una teoría que decía que algún camionero lo había levantado. Cuestión, nunca pudieron encontrar ni un rastro de José Real. Quedó desaparecido y sin cuerpo hallado. 7 años después, otra persona mayor, también de 64 años, en febrero del 2020, el 17, para ser más preciso, fue la última vez que se lo ve a Salvador Trino Paredes. La policía, al igual que en el caso de Real, generó varios rastrillajes. Habían, aumentado la búsqueda y la fuerza para buscar y tratar de encontrar a esta persona, ya con el antecedente de José Real unos años antes. Se da casualidad que también, o no, de que también estamos hablando de una persona mayor.
que podría haber sufrido la misma fortuna que José Real. La verdad, otra vez, un caso donde nunca fue hallado un cuerpo, ni vuelto a saber, de este caso de Trino Paredes. No, la verdad que es otro caso inconcluso. Esto ya generaba algunos rumores y alguna hipótesis de un posible asesino serial. Hipótesis que se terminó de formular allá por el 2022, cuando otra vez una persona mayor, este caso, como había comentado, es el hombre de la foto, Aurelio Calfiqueo, esta vez de 72 años, mismo rango de edad, también visto por última vez, pero esta vez el 19 de junio del 2022, mismas situaciones, también había sido visto por última vez, algunas personas la habían identificado cerca del barrio Agua Potable. Cuestión, acá evidentemente había un patrón y eso empezó otra vez a llevar y a hablarse, ¿no?, del asesino del Maitén. ¿Qué pasó también en el 2022? Un par de meses después, en agosto, el 11 de agosto, se da la desaparición de un joven, esta vez de 18 años, llamado José Abraham Cretón. La investigación del caso de Cretón quedó involucrada, obviamente, con la desaparición de Calfiqueo, pero no cerraba el hecho de la edad. No estamos hablando, ya veremos, de un patrón de personas mayores desaparecidas que casualmente estuvieron relacionados en una zona geográfica también perteneciente a lo que es la cercanía de el barrio Agua Potable. Más o menos misma situación, personas mayores, sin cuerpo, no se había encontrado su cuerpo todavía. Digo todavía porque el Aurelio sí se llegó a encontrar, ahí vamos a ir a esto. Y la situación de Cretón era algo distinta porque acá ya teníamos involucrados a un personaje al menos. Luego la policía encontró que había sido un acto delictivo llevado por dos personas. El imputado del primer caso y sospechoso principal del caso de Cretón fue el de Daniel Napal. Ahí vamos a meternos un poquito en esta historia. Pero ya el pueblo estaba ya un poco más convulsionado, porque, como dije, venimos de al menos 3 desapariciones. En el caso de Alberto Silva, como es un caso que fue en el 2006, que su cuerpo fue hallado en el río, que fue ya relacionado a tal vez un intento de hurto, tal vez se lo separa de estos otros 3 casos donde los cuerpos no habían sido hallados. Bueno, José Real y el de Salvador Trino Paredes siguen sin aparecer los cuerpos. Y en el caso de Aurelio, se da en una cercanía de tiempo cercano de Cretón, pero, insisto, investigaciones que se estaban dando en paralelo y que en un momento se cruzaron. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la desaparición de José Abraham Cretón fue o está dada a partir del 11 de agosto del 2022. Bueno, el 16 de agosto, a 5 días de haber sido declarado desaparecido Cretón, el perro de un vecino, no un perro policía, no la fuerza policial, el perro de un vecino, insisto en esto, había encontrado y le había llevado a una cancha de fútbol los rastros de una cabeza. El perro de un vecino había encontrado una cabeza, no, un cráneo aparte, y lo había llevado a una cancha de fútbol, ahí en un parque ahí de la localidad, el 16 de agosto. Claro, la policía, cuando este vecino lo alertó, lo primero que había pensado es que era del joven Cretón. ¿Por qué? Porque era el caso más fresco. Luego, haciendo los estudios
y volviendo a rastrillar ya cerca de la localidad de Agua Potable, es que habían encontrado el resto del cuerpo, sin signo de violencia, ubicados a 5 kilómetros de la ciudad. Y haciendo los estudios se dieron cuenta que no era Cretón, sino que era el cuerpo de Aurelio Calfiqueo, aquella persona mayor de edad, de 72 años, que había sido vista por última vez el 19 de junio de ese mismo año. Entonces acá ya la línea de acá hay un asesino serial que busca personas mayores y que a su vez mató a un chico joven, mucho más joven, empezó a tramarse más. Pero insisto, la investigación por el caso de José Abraham Cretón fue por otro lado distinto. ¿Por qué? El principal sospechoso, no más ni menos que fue Daniel Napal. ¿Quién fue Daniel Napal? La historia de José Cretón, es una historia que está involucrada, obviamente, al Maitén. Es un joven que vivía en Esquel y que se había mudado al Maitén, donde vivía cerca de una mujer que él había conocido a través de las redes sociales y con la cual parece que había comenzado una especie de relación. Esta mujer tenía una expareja, Daniel Napal, quien había sido denunciado, ¿no?, por esta misma, ya que había amenazado con matarlos a ambos. Napal había sido liberado en 2021 por una condena de abuso sexual a una menor. Así que ya tenés una persona reincidente que acusa o que amenaza de muerte, que había amenazado de muerte, no más ni menos que a Cretón. Bueno, obviamente, principal sospechoso, empieza la investigación policial y bueno, se demuestra, ya en este año del 2025 se sentencia a Daniel Napal y a Carlos Peinipil, persona que lo había ayudado a cometer el crimen. Habían matado, efectivamente, estas dos personas han matado, lo ha demostrado la justicia, a José Cretón, y que luego habían, bueno, mutilado el cuerpo. ¿Cómo se dieron estas investigaciones? Y bueno, hay testimonios claros como la hija misma de Napal, que los había llevado hasta cierto punto donde ellos habían cometido el delito, habían encontrado el arma. Hubo un par de peritajes sobre mensajes que habían sido enviados desde el celular de Cretón post-mortem, mensajes que claramente habían sido escritos por ellos, ¿no? Esto lo había demostrado un perito haciendo lecturas de estos mensajes y analizando la lectura y la escritura de los mismos, ¿no? Así que el caso de Cretón sí tuvo una sentencia, aunque, y esto hay que resaltarlo, el cuerpo nunca fue encontrado. Nunca pudieron encontrar el cuerpo de José, que incrimina de forma directa a Napal y a Carlos Peinipil, y todo el resto del contexto, las amenazas, los mensajes que se habían recopilado de sus distintos teléfonos, las declaraciones de personas allegadas como la hija misma, el arma que se encontró un tiempo después por la zona, siendo ellos dos los primeros culpables, declarados oficialmente culpables para un homicidio sin cuerpo. O sea, la primera vez que se declara en Chubut un homicidio sin haber hallado el cuerpo, y fue la segunda condena dado en la provincia por un crimen, y acá lo tengo escrito, considerado crimen transversal. Es decir, fue un crimen causado para generar el dolo a un tercero, en este caso a la ex esposa de Daniel Napal. Ahora, ¿qué pasa con los otros tres casos? Bueno, los otros tres casos de las personas mayores que habíamos dicho, José Real, Salvador Trino Paredes y Aurelio Calfiqueo, están todavía en la nada. Están declarados desaparecidos. Obviamente el cuerpo de Aurelio Calfiqueo fue encontrado, el resto de los otros cuerpos no, y se entiende que las búsquedas han cesado. Estas dos personas, José Real y Salvador Trino Paredes, no siguen siendo buscadas, y el caso de Aurelio Calfiqueo todavía se encuentra abierto.
no hay ningún tipo de avance, o por lo menos no he encontrado yo un documento que diga que se hayan encontrado avances o pruebas, o que la investigación, inclusive si es que la investigación sigue activa. En algún momento se intentó no analizar si el caso de Cretón estaba involucrado al menos en el caso de Aurelio. Las investigaciones no han probado eso, así que la figura del asesino del Maitén sigue siendo una figura medio de inconsciente colectivo, podemos decirlo, de rumores, de dichos, por estos casos que se fueron suscitando desde 2013 hasta el 2022. Y en el medio nos encontramos con la historia de José Abraham Cretón, para el cual sí hubo sentencia, caso particular porque no se encontró el cuerpo, no del occiso. Nada, la justicia igual actuó bastante linealmente, encontró las causas. Era claro que, por lo menos ante las pruebas dadas, era claro que Daniel y Carlos habían ocasionado, ¿no?, la muerte de Cretón. Interesante que no hayan encontrado nunca el cuerpo y que ellos nunca lo hayan dicho, ¿no? También, al parecer, acá Lucas Cretón, tío de la víctima, lo tengo anotado, dice que en diciembre de 2022, uno de los testimonios, alguno de los dos, porque no declara quién, habría dicho dónde está el cadáver a cambio de una mejora de la condena. No sé en qué quedó este comentario, pero bueno, dicen que el cuerpo no apareció. No lo encontraron. Sí encontraron el arma, sí encontraron estos mensajes que decía. Y bueno, un caso que estuvo metido entre otros. La figura del asesino de Maitén sigue, insisto, sigue estando un poco ahí vigente en el imaginario colectivo por estas 3 desapariciones de las personas mayores sin una resolución. Nada. Espero que por lo menos la causa de Aurelio Calfiqueo siga en pie y se siga investigando, pero si no hay algún otro caso, esperemos que no haya, esta figura del asesino serial del Maitén sigue siendo medio a nivel colectivo. Bueno, un poco de esta historia sin resolución, por un lado, solucionado por otro, pero que hay una inconsciente ahí dando vueltas que ojalá no haya más para investigar. Y ojalá que estas, al menos, se encuentre una solución o una resolución en el caso de Calfiqueo, y que eso por lo menos ayude a la investigación de los casos anteriores, que entiendo, insisto, están totalmente parados. Esto fue un poco de la historia del llamado asesino del Maitén, aquí en Difunta Argentina. Ahora nos vamos con un vedito y volvemos con más Difusión Parlante.